Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un manga, el de Trigun de Yasuhiro Naito. Yo le llamo Trigun porque en mi adolescencia, cuando se ponía el anime en la televisión de Cataluña, se le llamaba Trigun, pero en realidad la pronunciación correcta, teniendo en cuenta que está en inglés, sería Trigun. Es un manga shonen de ciencia ficción, espacial y western por este mangaka japonés que se publicó entre 1995 y el 2007. Sin embargo, debido a problemas editoriales, cabe tener en cuenta que su publicación fue dividida y que los 3 primeros tomos, que en España fueron recogidos en 2, se publicaron primero en la revista Shonen Captain como Trigun, y como esta revista cerró por cuestiones de derechos, se siguió publicando en otra revista, pero le tuvieron que cambiar el nombre a Trigun Maximum. Y además también cambiaron la demografía a Seinen por la alta violencia que aparece en estos cómics. Estos cómics de Trigun Maximum son 14 tomos normales, aunque es cierto que son un poquito más gruesos de lo habitual. Cabe destacar esta publicación separada porque no siempre se hace y hay gente que tiene dudas sobre si tiene que leer primero Trigun Maximum. Y sí, porque es una historia que no se puede dividir, sino que es continua. Este manga se hizo verdaderamente famoso cuando se estrenó su anime en 1998 por Madhouse, que adaptó lo que se había publicado hasta ese momento en colaboración con el propio autor. Además, luego se hizo una película en el 2010 y actualmente otro estudio, Orange, ha adaptado el manga completo, entiendo, en una nueva serie de anime titulada Trigun Stampede. No la he visto, así que si lo habéis visto alguno de vosotros, decídmelo en los comentarios. Es una obra que siempre ha recibido muy buenas críticas y que de hecho en el 2009 ganó incluso el premio al mejor cómic de los premios Seiyun, pero también recibe críticas de que la trama a veces es difícil de entender y de seguir, sobre todo por la narrativa gráfica, y esto es algo que yo apoyo totalmente. Que ello no quita que la historia me parece buena, original y además los personajes me gustan muchísimo. Y es que claro, el anime gusta más porque debido a que es un medio audiovisual, estos problemas de narrativa gráfica no se trasladan al anime y por lo tanto todo queda clarísimo y solamente te quedas con lo bueno. En España se publicó originalmente por la editorial Glenat y luego por su sucesora, EDT, pero actualmente está fuera de edición, supongo que tarde o temprano lo cogerá otra editorial, pero si os lo queréis comprar y entendéis el inglés y no queréis ir a la segunda mano, hay una edición muy reciente por Dark Horse, que es una Deluxe Edition que incluye 3 tomos de los originales en cada uno de estos números y que la verdad es muy bonita. Esta es la que os pongo en el enlace promocionado a Amazon. En cuanto al guión, el manga empieza con una premisa que, sin ser la más original del mundo, sí tiene elementos que la hacen muy interesante. Y es que nos encontramos en un mundo en el que unas naves semillas se estrellaron 150 años atrás en un planeta desértico en el que la humanidad apenas puede sobrevivir y que si lo hace es gracias a las plantas, que no son plantas per se, sino que en realidad son unos seres semiorgánicos creados por los humanos para generar energía. En este mismo planeta es donde aparece el protagonista, Vash la Estampida, que causa estragos allá por donde va, es cierto que muchas veces de forma involuntaria, y es un manga que inicialmente empieza como muchos mangas shonen, de enfrentamientos, con batallas, con contrincantes cada vez más increíbles y más grotescos, pero a la vez se va destapando una trama muchísimo más compleja sobre cómo sucedió esta caída y sobre quién es Vash en realidad y qué papel tiene en todo esto. Vash es un personaje realmente muy atractivo y que está muy bien diseñado, pero que tiene una gran crítica, no por mi parte porque yo entiendo que con su complejidad y el desarrollo que tiene es coherente, pero sí se le critica que su pacifismo se lleva demasiado al extremo hasta un punto que es completamente irreal, y es cierto que hay momentos que esto te pone nervioso porque está poniendo en peligro su vida y a veces la de los demás. Además, hay una serie de personajes secundarios principales que a medida que va avanzando la historia también se van desarrollando y se va desarrollando su trasfondo y se van volviendo más atractivos que la primera impresión que podríamos tener en un principio, sea mejor o peor. Como veis, es una trama compleja que inicialmente se inicia aparentemente de forma sencilla y que esta trama pues va ganando protagonismo a medida que avanza, si bien las batallas no se pierden en ningún momento, y es cierto que la trama no siempre resulta coherente del todo, pero sí por lo menos para disfrutarla, porque algunos de sus elementos, empezando por las plantas, son muy originales. Otro punto negativo del manga en general es la falta de profundidad y el poco sentido que tiene la motivación de la mayoría de los personajes antagonistas, y únicamente se salva
salvan 2 o 3, siendo la excepción más grande, por supuesto, el antagonista principal, que es Knives, el hermano gemelo de Bash, y que tiene una construcción muy correcta dentro de que es un psicópata en muchos aspectos. Pero el resto de antagonistas simplemente están dirigidos a ser cada vez más crueles, grotescos y perversos en sus luchas y a no tener ningún tipo de coherencia de por qué son malos o si el mundo los ha hecho así. En cuanto a la narrativa gráfica, con diferencia es lo más problemático del manga porque es muy confusa, especialmente las batallas, hasta el punto que muchas veces no sabemos qué es lo que está sucediendo o si alguien ha muerto o no ha muerto, hasta el punto de que a mí me ha pasado más de una vez de que alguien es herido y que pasó la página y quien ha sido herido es el contrincante. Es algo que realmente no ayuda nada. Esto se une al hecho de que muchas veces los bocadillos no van vinculados a un personaje en concreto, por lo que el diálogo que se está dando, algo que se recrudece también en las batallas, pierde muchísima intensidad por el hecho de que no sabemos seguro a quién pertenecen algunos bocadillos, solamente los que están clarísimos o los que sí que están indicados al personaje. Es un problema muy grave que además sucede a lo largo de todo el manga y que no se soluciona en ningún momento. Con respecto al dibujo y al intintado, empezando por el dibujo, el diseño de personajes en general está bien y en relación al protagonista y a los personajes secundarios principales muy bien. El diseño de Bash y Knives es muy atractivo, así como el de los personajes secundarios principales, pero una vez se cruza esta línea, los antagonistas se van presentando cada vez de forma más grotesca y exagerada, añadiendo más elementos que para mí los hace llegar a un punto que es muy excesivo, pero es cierto que en cualquier caso el mundo siempre es muy atractivo y bien diseñado, no solamente este planeta desértico, sino también sus ciudades y especialmente la tecnología que se nos presenta. El dibujo de los personajes es muy característico también del manga de finales de los 80 y principios de los 90, con personajes masculinos extremadamente altos y con las espaldas anchas, y los personajes femeninos que son así como masculinizados. Esto pasa mucho con los dibujantes que son hombres, como si no supiesen dibujar a las mujeres en este tipo de mangas, pero de vez en cuando hay algún personaje femenino que sí que se corresponde con otro canon, como es el de Meryl, que es uno de los personajes secundarios principales y que es pequeña y redondita, y que contrasta con su compañera Millie, que sí responde a esta masculinización, siendo muchísimo más alta y de espaldas anchas. Otro muy buen diseño es el del predicador, el de Wolfwood, que no solamente tiene este atractivo físico a la hora de diseñarlo, sino que también va acompañado de un muy buen desarrollo a lo largo de la segunda parte del manga. Pero la tinta es donde está uno de los problemas más graves porque es algo que agrava la situación de la narrativa gráfica al haber un exceso de tinta y entramado que hace muy difícil de discernir qué es lo que está pasando cuando hay muchos elementos en la viñeta. Antes de la reseña, quiero entrar en el trasfondo de la historia porque es algo que vamos viendo poco a poco y que si sabes un poquito más, pues ayuda a comprender lo que está pasando desde el principio. Eso sí, no voy a entrar en este trasfondo más allá de lo que se nos explica en el primer tercio del manga para no entrar en spoilers, así que se quedarán muchas cosas muy importantes completamente fuera. Al inicio sabemos que todo esto transcurre en el siglo 32, o sea, en un futuro aún lejano, en el que la humanidad ha decidido expandirse en el universo después de que la Tierra esté superpoblada y sus recursos naturales estén a punto de colapsar. Por este motivo se crea el proyecto Semillas, que busca asegurar la supervivencia de la especie humana enviando diferentes grupos de flotas buscando planetas que sean colonizables en los que la humanidad pueda sobrevivir. En estas flotas viajan miles de personas, pero en animación suspendida y en realidad solamente un miembro de la tripulación está despierto a la vez, simplemente para asegurarse de que no haya ningún error catastrófico y que la flota sigue la trayectoria estimada. Una característica importante de esta tecnología avanzada que se nos presenta es, por supuesto, lo que os he dicho, las plantas, estos seres o entidades semiorgánicas que se utilizan como forma de energía y que visualmente destacan muchísimo porque son como una especie de bombillas gigantes en cuyo interior se encuentra esta entidad de energía pura y que cuando nace tiene el aspecto de una chica joven desnuda con varias alas que no dejan de recordar a ángeles. Pero 150 años antes del inicio de la acción, una de estas flotas sufre un grave incidente que destruye una parte importante de la misma y el resto se estrella de forma catastrófica en un planeta desértico donde sucede la acción.
Únicamente las acciones de la tripulante que estaba despierta en ese momento, Lem Severem, consiguen salvar una parte de estos humanos y de estas plantas que es la que sobrevive a duras penas en la actualidad. Y cuando digo sobreviven, es mejor decir que malvive, porque las plantas supervivientes solamente dan la energía suficiente para producir la electricidad y la comida para que la población esté siempre en el límite de la extinción. Y debido a esta necesidad de estar cerca de las plantas, pues las grandes ciudades y los pueblos más pequeños se han ido generando alrededor de las naves estrelladas o de una planta que haya caído sola. Esta difícil supervivencia ha hecho que se haya generado una situación similar al salvaje oeste, por eso lo de western, en el que muchas veces las cosas se consiguen por la fuerza a base de disparos y por supuesto pues hay un montón de bandas muy peligrosas. Al inicio de la acción sabemos que esta situación después de 150 años ha ido empeorando porque claro, las plantas se van muriendo y en este escenario se nos presenta el protagonista, Vash la Estampida, un joven pistolero rubio con el pelo pincho, es decir, con un peinado con el pelo hacia arriba, que lleva una gabardina roja muy característica y que es un tirador excepcional. Y además está considerado por el gobierno como un peligro público porque causa destrucción allí por donde va y por ello se ofrece una recompensa astronómica. Sin embargo, no tardamos en ver que Vash en realidad es un pacifista llevado al extremo, ya que solamente dispara cuando no le queda otro remedio y que son, además, los cazarrecompensas y la gente que lo persigue quienes causan la destrucción cuando él se intenta defender. Debido a toda esta destrucción, la empresa de seguros más importante del planeta, Seguros Bernadelli, ha decidido enviar a dos de sus agentes, Meryl y Millie, para acompañar a Vash buscando reducir esta destrucción dentro de lo posible. Bajo esta faceta de Vash pacifista y siempre de buen humor se esconde un personaje muy misterioso que vemos desde los primeros números porque vemos diferentes flashbacks y recuerdos en los que él está viajando en esta flota de naves semillas junto a Lem y su hermano gemelo Knives y que por lo tanto ha tenido una vida más larga de lo normal. Y además también se nos dice desde el principio que se sospecha es el causante de la destrucción de una ciudad entera, de July. En realidad, la trama trata precisamente del enfrentamiento entre Vash y su hermano Knives, que tienen visiones muy diferentes de cómo tendría que ser la vida y del lugar de la humanidad en ella. Y es esto lo que produce estos diferentes enfrentamientos que causan una gran destrucción. Y ya entrando en la reseña en sí, de este primer tercio más o menos, el manga empieza con la presentación de Vash la Estampida bajo su faceta de pistolero y de arma de destrucción masiva, con esta recompensa que se ofrece que es la más alta de la historia con 60 billones de $. Sin embargo, después de esta presentación vemos enseguida que el personaje de Vash no se corresponde con todo esto porque en la primera escena vemos cómo está huyendo de un cazarrecompensas y que hace todo lo posible para evitar disparar y que cuando lo hace no dándole a puntos vitales y demostrando a su vez una puntería prodigiosa a la hora de impedir que otros proyectiles le den a él o bien a víctimas inocentes. Ya aquí aparecen los dos agentes de seguros Bernadelli, Meryl Streep y Millie Thompson, unos personajes que son realmente muy divertidos y que han sido enviadas, como os digo, para intentar reducir la destrucción que causa Vash a su paso. Después de conseguir reducir este cazarrecompensas, esta situación se descontrola completamente cuando el pueblo descubre la identidad de Vash, así que como colectivo deciden cazarlo para poder cobrar la recompensa y así poder seguir sobreviviendo. En este intento de capturarlo, destruyen la mitad del pueblo, una persecución que se ve interrumpida cuando llegan malos de verdad, los primeros antagonistas verdaderamente estrambóticos, los Nebraska, que son un científico loco muy pequeñito y su hijo que es un gigante, que destruyen todo lo que encuentran a su paso para capturar a Vash. Vash conseguirá reducir a los Nebraska y además cederá la recompensa al pueblo para que pueda sobrevivir. Un pacifismo que no deja de sorprender tanto al pueblo como a Millie y a Meryl, que a partir de ese momento pues lo van a seguir felices, sabiendo que bueno, que no es un señor que va destruyendo todo lo que encuentra por su paso. Pero después de este enfrentamiento se van a producir varios similares. Durante estos capítulos veremos también la complejidad de Vash, de que sufre cierta amnesia y que es incapaz de recordar qué es lo que verdaderamente pasó en la ciudad de July, pero a pesar de esta amnesia sí tiene recuerdos en los que vemos la imagen de Lem, donde está con ella en la nave y también las lecciones que ella le daba sobre proteger a la humanidad y evitar dañar a nadie.
y entendemos que la decisión de Vash para ser pacifista viene precisamente de no querer decepcionarla después de que ella se sacrificase para poder salvar a los humanos que se encuentran en el planeta en ese momento. Este pacifismo no es entendido por muchas personas porque lo lleva cada vez más al extremo en un mundo en el que la vida vale muy poco. En uno de estos incidentes también veremos que Vash tiene una extraña conexión con las plantas, con las que parece que puede hablar o como mínimo ayudar a controlar cuando se descontrolan. Y en el segundo tomo de Trigun veremos ya en acción a Knives y la relación que tiene con Vash, porque aparecerá Rigalt, que es el fan más incondicional de su hermano y que viene a desafiarle con el objetivo de que finalmente pueda llegar a su hermano y desafiarle a su vez. Rigalt es un personaje muy al límite, con un diseño, la verdad es que muy bueno, pero que a nivel de coherencia pues a mí no me convence, pero en cualquier caso es un fanático y un sádico que no duda en asesinar a quien haga falta para llamar la atención, y esta vez lo hace cortándole la cabeza a un conocido de Vash y dejándola encima de un banco. Vash no podrá evitar finalmente aceptarlo después de que se produzcan varios incidentes en el pueblo y él acabe malherido. De hecho, en este momento descubrimos que tiene el cuerpo lleno de cicatrices e incluso pierde un brazo que en realidad era prostético porque ya lo había perdido originalmente después de que se lo cortase su hermano. Rigalt le da un estuche con medias monedas y le dice que se le van a acercar varios asesinos, los Gung-Ho, que trabajan para su hermano Knives, a quienes tendrá que vencer, en realidad matar, para poder conseguir sus medias monedas y llegar a su hermano. En este número se nos cuenta que Vash está buscando a su hermano porque en realidad fue él el responsable de la muerte de Lem, porque causó un error crítico en la flota para que ésta se destruyese y le dijo a Vash que lo había hecho porque ellos estaban por encima de los humanos y que lo único que tenía sentido era destruirlos a todos y que ellos dos pudiesen crear un nuevo mundo originado por ellos mismos. No sé cómo iba a ir más allá de ellos dos, pero bueno, esto es lo que se nos dice. Siendo este desafío un juego que no gusta nada a Vash, porque en realidad lo que Knives intenta es obligar a Vash a matar y hacerle perder la fe en los humanos para que se pase a su lado, no podrá evitar entrar en el juego al final para proteger a la población que se ve en el fuego cruzado. En este contexto aparece también mi personaje secundario favorito, que es Nicholas de Wolfwood, apodado también el Predicador, y que lleva una inmensa cruz a cuestas que está envuelta en paños y que no tardaremos en descubrir que en realidad se trata de un arma con todo tipo de proyectiles que maneja con una facilidad abrumadora. Wolfwood es uno de los personajes más atractivos y también más complejos porque desde el principio sabemos que en realidad es miembro de los Gung-Ho, pero no ataca a Vash, sino que lo ayuda en sus luchas y lo acompaña, aunque no comparte su mentalidad pacifista, y es algo por lo que chocan continuamente. A pesar de que Wolfwood no es ni de lejos un pacifista, es cierto que siempre actúa con honorabilidad a la hora de proteger a las víctimas inocentes que están a su alrededor, pero que a la vez no duda a matar a quien haga falta para que siga haciendo más daño. Después de varios enfrentamientos con estos Gung-Ho, al final del manga original encontraremos el primer enfrentamiento con Knives, que aparece como el típico villano loco que quiere destruirlo todo y que lo primero que hace, porque sí, es romperle el cuello a Rigalt dejándolo tetrapléjico, y se burla de Vash por su amnesia sobre su verdadera naturaleza y lo que sucedió en July. Así que le dicen que no se preocupe, que él lo va a ayudar a recordar, coge su brazo y lo convierte en un arma de destrucción masiva que, al dispararla hacia arriba, mata a las personas que se encuentran inmediatamente a su lado y además causa un agujero en una de las lunas del planeta. Después de esto se inicia Trigun Maximum y sabemos que Vash ha estado desaparecido desde el incidente, del que han pasado 2 años, durante los cuales tanto Wolfwood como Meryl y Millie, cada uno por su lado, lo han estado buscando. En este primer número, Wolfwood lo va a encontrar escondiéndose en un pueblo, pasando desapercibido, y después de ciertos incidentes con unos forajidos, lo convence de que en realidad debe seguir con la búsqueda de Knives para poder parar sus planes, algo que solamente él tiene el poder y la capacidad de hacer. A partir de este momento, esto se convertirá en una buddy movie porque Wolfwood y Vash son inseparables, enfrentándose a miembros de los Gung-Ho, e intermitentemente se van encontrando con Meryl y Millie, que los están buscando, pero que siempre consiguen darles ese esquinazo para evitar que se metan en sus luchas y que alguna de ellas acabe muriendo.
Durante estos primeros tomos veremos cómo Bash intenta entender qué es lo que hizo su hermano a su cuerpo para convertirlo en un arma y se esfuerza por recordar todo lo que ha borrado su amnesia, sintiéndose inmensamente responsable por todas las muertes que ha causado hasta ese momento. También veremos que parte de su pelo se ha oscurecido y esto parece una tontería, pero es un elemento muy importante y que también mantiene el contacto con una colonia secreta que tiene tecnología perdida que el resto del planeta no tiene, gracias a que la nave en la que estos humanos viajaban se estrelló prácticamente intacta, un secreto que intenta guardar por todos los medios, pero que será utilizado por Knives para hacerle daño. Con cada nuevo ataque que se va produciendo de los Gung-Ho, veremos a antagonistas cada vez más inverosímiles a nivel físico y también a nivel de las técnicas de combate que pasan a ser prácticamente fantasía o magia, algo que se intenta justificar de alguna forma física y posible, pero que en realidad, teniendo en cuenta que se ha perdido la mayor parte de la tecnología, es inverosímil. También, cuando va avanzando la historia, se nos irá revelando toda esta subtrama de por qué Knives está obsesionado con destruir a la humanidad, que no es porque sí, sino que tiene un motivo, y por qué Bash, por su lado, intenta por todos los medios que ésta sobreviva. Y por supuesto también se van a ir desarrollando las subtramas de los personajes secundarios, destacando la de Wolfwood, que es sin duda el personaje más complejo, interesante y también coherente, con mucha diferencia con respecto al resto de personajes secundarios. Eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito del cómic va a ser The Nice House on the Lake de James Tynion IV y después el quinto integral del Thor guionizado por Jason Aaron, El indigno Thor. Y en el ámbito de los libros, Ilion Olimpo de Dan Simmons, Un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain y El instituto de Stephen King. Nos vemos en el siguiente vídeo.